bendiga. Quiero compartir con ustedes el estudio bíblico bajo el tema La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Para esto hemos seleccionado el libro de los Hechos, el capítulo 26, los versículos 19 al 31. Pero quiero usar como base bíblica el versículo 28, que lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convences a ser cristiano. Mire, tenemos como propósito que podamos analizar el mandato divino a Pablo para que evangelizara a los reyes. Debemos tomar conciencia y estar dispuestos a evangelizar a los que están en eminencia y provocar de esta manera un estímulo para llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Mire, todos estamos calificados para escuchar el mensaje de la salvación. Y esto incluye a los reyes de la tierra, en la cual nosotros tenemos la responsabilidad de anunciarles a Cristo. Así que nuestro trabajo misionero es no tan solo evangelizar a los reyes, sino orar para que la palabra provoque una reacción en sus corazones y puedan alcanzar la salvación. Porque el plan amoroso de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por tanto, tenemos la responsabilidad de decirle a cada ser humano que la deuda de nuestros pecados fue pagada por Cristo en la cruz. Y esas son noticias de salvación. Así que vamos a ver, aleluya, cómo alcanzar a las autoridades superiores en nuestro trabajo misionero. Lo primero que vemos en los versículos del 19 al 22 es que Pablo le habla al rey Agripa sobre el arrepentimiento y sobre la fe. Pablo obedece al llamado para predicar a todos. Esa fue la visión que Dios le había dado. Entonces este hombre, aleluya, comienza a narrarle al rey Agripa sobre su conversión. Le dice al rey que al recibir su llamado no fue desobediente a la visión celestial. ¿Por qué? Porque el ser desobediente al llamado es un fracaso en nosotros mismos. Pero el ser obediente al llamado provoca gozo, provoca una alegría profunda en nuestros corazones. Mire, dice 1 Samuel 15:22 que el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Pablo testifica al rey Agripa, según vemos en el versículo 20, mire, estando en Damasco, donde él había perseguido a cristianos, es donde él comienza a predicar el evangelio. En Jerusalén también predicó el evangelio a los judíos, donde murió y resucitó Jesucristo. Allí donde ocurrieron los eventos de nuestra redención. Pero también fue allí mismo en Jerusalén donde Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Esto según Hechos capítulo 22 versículo 3. Mire, él predicó en toda la provincia de Judea. Allí sembró el evangelio que Dios le había revelado. En el versículo 20, en la segunda parte de este versículo, nos revela Pablo cuál fue el mensaje que él predicó a los judíos y predicó a los gentiles. Él testificó y declaró ante el rey Agripa que había llamado a todos al arrepentimiento y los invitó a convertirse a Dios. Y los invitó a demostrar conductas que dejaran ver su arrepentimiento. Esto nos enseña, o Pablo nos enseña, que el mensaje del evangelio hay que predicarlo con urgencia y decirles a todos que deben dejar de pecar y volverse a Dios. Que no olvidemos al predicar que solamente es a través de Cristo Jesús que el hombre alcanza perdón y puede nacer de nuevo. Mire, que cuando el creyente acepta a Cristo, mire, va a experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza como evidencia de su arrepentimiento. Mire, en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio, según vemos en los versículos 21 y 22. Le cuenta al rey Agripa sobre sus persecuciones sufridas, su arresto en el templo por causa del testimonio de Cristo, que la gracia divina lo había ayudado hasta aquel día,
que después de haberse convertido, llegó a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyeron que él era un verdadero seguidor de Cristo. Y esto demuestra que su llamado era verdaderamente para predicar a los gentiles en fe y en verdad. En el versículo 22 vemos que Pablo declara ante Agripa que en medio de los sufrimientos del evangelio, Dios lo había ayudado. Recordemos que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Aleluya. Como discípulos vamos, aleluya, a realizar el trabajo evangelístico porque confiamos en Él. Esto nos enseña que cuando seamos llevados a los reyes, aleluya, el Espíritu Santo, escúcheme bien, nos va a dar las palabras que debemos hablar en nuestra defensa. Por lo tanto, debemos actuar de acuerdo a la fe en el Señor, que nos hará firme ante la más grande oposición. Vemos en la segunda parte de ese versículo 22 que Pablo se había mantenido dando testimonio de Jesucristo tanto a grandes como a pequeños en autoridad. Todos deberían oír el mensaje de Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Ya en la Escritura, desde Moisés y los profetas se hablaba del Mesías, de la muerte expiatoria, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Por tanto, debemos escudriñarlas constantemente, escúcheme bien, y respetarlas porque son las que nos hablan de Cristo. Que nos propongamos como ministros cristianos estudiar la palabra de tal manera que podamos encontrar a Cristo donde quiera que el Espíritu Santo nos hable de Él. Mire, para alcanzar la sabiduría bíblica relacionada a nuestra salvación. Me llama la atención porque los versículos 23 al 26 vemos que el gobernador Festo escuchó las palabras de Pablo, aquellas palabras de verdad. Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Entonces en el versículo 23 nos deja ver cómo Moisés y los profetas declaran que Cristo habría de padecer. Mire, la luz de Cristo fue tropezadero para los judíos. Allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Los rabinos, escúchame bien, desconocían Isaías 53, donde se declaraba de antemano que el Mesías sería llevado al matadero. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1, 29 y versículo 36. Aún así, los ojos espirituales de los judíos estaban oscurecidos, tenían vendas en los ojos. No entendía que la escritura bíblica hablaba que el padecimiento de Cristo en la cruz fue el precio, aleluya, que se debería de pagar por la falta de nuestros pecados. Pablo le manifestó a aquellos dignatarios, a aquellos hombres en autoridad, que Cristo llegó a ser el primero que resucitó de los muertos para jamás volver a morir. Debemos entonces cobrar ánimo al saber que un día los muertos en Cristo resucitarán primero y jamás, aleluya, la muerte volverá a tener efecto sobre ellos. De esa manera, la resurrección de Cristo sería anunciada luz al pueblo y a los gentiles. Isaías 49:6 dice que el siervo del Señor sería por luz, sería por salvación a las naciones. Aleluya. Festo estuvo dispuesto a escuchar a Pablo hasta que se le mencionó la resurrección de los muertos. Pensaba, fíjese bien, este hombre pensaba que Pablo se le había afectado la mente por el conocimiento profundo al estudiar las Escrituras. Pensaba que el mucho estudio le había afectado, degenerado, aleluya, su mente, sus pensamientos. Mire, pero yo tengo que decirte que a Jesucristo también lo acusaron de estar loco. En Juan capítulo 10, versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué? Lo escuchan. Así también los cristianos de Jerusalén acusaron a Rode de estar loca al asegurar que Pedro estaba afuera, bendito sea el Señor, liberado de la cárcel. En Hechos capítulo 12, versículo 15. Lo cierto es que los hombres serán salvos, escúcheme bien, por la locura de la predicación.
Recordemos que la palabra de Dios no volverá tras sí vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual ha sido enviada. Mire, las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Allí lo vemos en los versículos 25 y 26. El 25, Pablo se defiende al decir que sus palabras tienen verdad y cordura. Expone la integridad mental con que habla sobre los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo habló con la verdad, habló con inteligencia para hacerse entender correctamente, claramente. Bendito sea el Señor. Mire, esto es un reto para ti y para mí, aleluya, como ministro de la palabra del Señor, de hablar de tal forma, de tal manera que escuchen, que entiendan con claridad el mensaje que se les entrega. En el versículo 25, la segunda parte, Pablo contestó a Festo con cortesía y serenidad a la agitada intervención de este gobernador. Lo llamó excelentísimo, ejerciendo así el dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Pablo mantuvo la compostura de carácter frente a las palabras irritantes del no creyente, enseñándonos, aleluya, que las autoridades se merecen respeto, enseñándonos que nuestra misión es llevar el evangelio a los que están en autoridad para que sean salvos. Mire, en el versículo 26 vemos que Pablo manifiesta que Agripa conoce las cosas que él ha predicado allí. Agripa realmente conocía las cosas que habían sucedido en Jerusalén relacionadas a Jesús. Por ese mismo conocimiento que tenía el rey, es que Pablo habla con tanta confianza. Pablo habla abiertamente. Pablo habla sin esconder nada. Pablo habla para convencer. En el versículo 26, en la segunda parte, Pablo muestra que la muerte del Señor fue un acto público. Y esto me gusta. Así que si Cristo murió públicamente por nosotros, debemos hablar de Él libremente. Debemos exponer en público su testimonio para la salvación de muchos. Mire, los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Allí los vemos en los versículos 27 al 31. Pablo invitó a los hombres inminentes, a los hombres en autoridad a ser salvos. Aleluya. Él intentó encontrar una respuesta a su mensaje y le preguntó a Agripa si creía a los profetas. Si el rey contestaba sí, debido a que los profetas anunciaron la venida del Mesías, escúchame bien, se consideraba como su aceptación de Cristo. Entonces Pablo utilizó un recurso de afirmación en la fe, aleluya, delante del rey, y le dio a entender que él sabía que el rey sí creía. En otras palabras, motivó al rey a creer. Si aceptaba a Cristo por fe, sería salvo por su gracia. En el versículo 28 vemos que Agripa le manifiesta a Pablo que por poco le convence, por poco le persuade a ser cristiano. Bendito sea el Señor. Mire, a alguien que sepa y crea lo que la Biblia dice, si no está convencido, si no se convierte, no puede ser un cristiano real y verdadero. Oremos para que el Espíritu Santo convenza de pecado a quienes le predicamos, para que puedan convertirse en verdaderos cristianos. En el versículo 29 vemos que Pablo le manifiesta al rey Agripa que sería bueno, poco o mucho, que Dios le otorgara al rey y a todos los demás a ser imitadores de él. Una presentación de Pablo como un hombre, mire, de ser imitado en su fe. Un hombre que daba testimonio del evangelio con sus acciones. Un hombre que vivía a la altura de lo que predicaba. Un hombre que nos enseñaba que se podía ser un cristiano verdadero aún pasando por las peores pruebas. Debemos entonces procurar estar llenos de una vida abundante en la fe, constantemente y en todo lugar. En los versículos 30 y 31 vemos que los príncipes defendieron el buen testimonio de Pablo. En el 30 nos deja ver que le sucedió a Pablo, aleluya, que terminó su defensa ante Agripa
Y los demás asistentes, tanto el rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y otros que se habían sentado con ellos, dice la palabra, que habían escuchado lo suficiente para emitir un juicio privado sobre la integridad de Pablo como acusado, todos estaban, aleluya, cerca de la salvación, pero no tomaron la decisión firme de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Si anunciamos con responsabilidad a Cristo como Salvador, mire, no somos responsables si los hombres desprecian, rechazan el mensaje del Evangelio que les hemos predicado. Al salir, dice la palabra que los dignatarios dieron crédito a la conducta intachable de Pablo. Manifestaron que Pablo no había hecho nada que le mereciera la muerte o la prisión. Festo había concluido lo mismo. Aunque nos acusen de algún mal comportamiento, somos bienaventurados si por causa del Señor dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Mire, aquella autoridad, aleluya, libró a Pablo de toda acción inmoral y demostraron que él era un verdadero discípulo del Maestro. Así que nuestra manera de vivir debe ser un reflejo de la santidad de Cristo, el cual vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dios tiene como propósito que todos se salven y puedan llegar al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Dios los bendiga de manera especial.